Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones del día de hoy vinculado al mercado asiático. Hoy un día de fuertes curvas, como ya habíamos anticipado, un día donde el mercado básicamente nos ha dejado en las mismas, ¿no? Por un lado, ha tenido fuertes movimientos a la baja y por otro lado también ha tenido movimientos a la alza y al final del día pues se ha quedado completamente enrangado. Vamos a revisar los principales instrumentos y vamos a analizar un instrumento más que vamos a añadir en nuestra cartera de esta semana. Bien, antes de continuar, pues me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme bien. ¿Pueden escucharme? José, buenas noches, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Bueno, vamos a comenzar analizando rápidamente el calendario económico, que es importante siempre antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y bueno, lo primero que tenemos que observar es los datos de las ventas minoristas salieron mayor a lo esperado. Se anticipaba una caída en bolsa referente a los principales instrumentos respecto al dólar, ¿no? Es decir, el dólar americano se iba a valorar y los demás instrumentos iban a caer de precio. Y dicho y hecho, el precio ha terminado cayendo, es decir, el dólar se valoró y los otros instrumentos cayeron, pero acto seguido el mercado comenzó a recuperarse, es decir, se ejerció grandes curvas de volatilidad. Los precios no constataron ninguna tendencia y ahorita en la actualidad yo diría que hay muy pocas entradas o muy poca posibilidad de generar entradas en el precio. Entonces sí hay que tener la mirada fija en que el mercado va a estar completamente enrangado. Probablemente no encontremos entradas. De todas formas, hay que analizar a ver a dónde se encuentran los instrumentos. Tenemos ya algunas perspectivas de lo que podría llegar a pasar. Y bueno, ¿qué esperar más adelante? La decisión de tipos de interés aproximadamente en 50 minutos en referente al tema del dólar neozelandés. Este instrumento o esta decisión va a afectar en creces a la noticia o a la divisa del dólar neozelandés, más no afectará a otros instrumentos. Probablemente termine de afectar al australiano, pero no habrá mayor movimiento. Dudo mucho que el oro se mueva con esa noticia. Aunque tengan correlaciones, su correlación es, digamos que indirecta a través de este instrumento, entonces dudo mucho que lo crezca, lo acrecente. Mañana va a ser un día muy similar al día de hoy, salvo que el día de mañana sí va a ser un poquito fuerte, porque, bueno, para empezar tenemos noticias en todos los ámbitos, ¿no? Desde la sesión europea, la sesión americana, la sesión asiática, y probablemente mañana sí exista un movimiento en tendencia. De todas formas, hay que estar muy constantes al precio. Como les dije, aquí podrían operar en pre-market, el consejo sería operar post-market, ¿no? Es decir, después de las 7:30 sería lo mejor porque los instrumentos realmente están trabados. No sé si es que al inicio de la sesión europea va a hacer que los instrumentos se muevan, pero de momento todos los instrumentos están completamente quietos. Normal, porque las noticias de hoy han sido, digamos que a pesar de ser favorables contra el dólar, todo el mundo está esperando las actas de la reunión de los miembros de la FOMC y esto generalmente ocasiona que el mercado se estanque. ¿Ok? Bien. Nos vamos a la plataforma y vamos a revisar, como les había dicho, pues los principales instrumentos. Vamos a empezar por el oro, que fue el protagonista de la sesión del día de hoy. Muchas curvas, como habíamos anticipado el día de ayer. Muy pocas entradas, realmente entradas en scalping. Es algo que hay que tener bastante en cuenta, que el mercado realmente no generó entradas importantes. Entonces, a ver, recapitulando lo que vimos el día de ayer, ¿no? Ayer habíamos mencionado que el mercado estaba generando una tendencia bajista, ya que ya había quebrado su tendencia alcista y ahora estamos llegando justo a la base del piso, ¿no? Y yo les había dicho que el mercado aún tiene posibilidades de caer, ¿ok? Tiene posibilidades de caer un poco para luego comenzar a repuntar al alza y luego tener una nueva caída. Esa era básicamente la expectativa que nosotros teníamos sobre este instrumento. Si nosotros nos dirigimos a la figura de H4, en efecto, ¿no? La noticia pudo generar una gran volatilidad, como ustedes pueden ver en este mercado, donde el instrumento, al tener una noticia favorable a través del dólar, que fueron las ventas minoristas, pues generó una caída con mucha fuerza, ¿no? Se puede ver claramente la caída, esta vela gigantesca, y enseguida una volatilidad al alza que aparentaba ser un cambio de tendencia, pero como el mercado estaba completamente quieto, al final terminó quedándose en el rango medio. Es decir, el mercado se quedó tal cual empezó, es decir, en la mitad de los precios. Bueno, ahorita estamos como muy cerquita de los 900,
1900. Vamos a estar muy cerca de ese precio. Es un precio clave, además de ser un precio institucional, donde el mercado podría jalar. Como les dije, tenemos una base importante en 18.93 o generar un repunte en los 19.20. Esas son como las dos alternativas que tendríamos de momento. Bueno, nuestra expectativa básica es que el instrumento como tal, pues pueda dirigirse inicialmente a la base de 18.93, ¿ya? ¿Qué es lo que ya ha hecho? Bueno, se acercó en 18.97 y rebotó, pero mañana podría hacer eso, ¿no? Es decir, rebotar a este precio para luego subir a este nivel. Después de todo, si nosotros observamos en el último parámetro de la tendencia, bueno, más bien la tendencia siempre ha sido catalogada como un impulso, retroceso bastantes marcados, ¿no? Impulso, retroceso, pero justo en este nivel tenemos un impulso bien claro, ¿no? Y casi que retrocesos muy lentos. Entonces, lo más lógico es que pues el impulso termine de darse en algún nivel. Entonces, probablemente lo pase el día de mañana con las noticias del tema de la construcción, de los permisos de construcción. Sin embargo, en la entrada, vuelvo y repito, es bastante ambigua. El precio sí que ha caído a niveles donde podría incluso nuevamente caer acá, pero es que está tan lento el mercado que realmente dudo mucho. Bueno, tal vez cuando se despierte China esto se active un poco, pero insisto, dudo mucho que el mercado tienda a generar una tendencia como tal. Probablemente mañana entre China y la sesión europea esto pues llegue a este nivel y aquí podríamos comprar, pero aún no llegamos a ese nivel y la expectativa aún de querer vender al instrumento pues no sería una buena expectativa realmente, ¿no? El instrumento como tal está bastante trabado. Si bien es cierto, los indicadores como el RSI nos han dado algunas entradas anteriores, pero ahora el precio se encuentra justo en el rango de la mitad, entre 20 y 80. Ustedes pueden ver, se encuentra entre 20 y 80, ¿sí? Y estos niveles, el precio como tal, pues no son niveles donde no se deben tomar decisiones. Entonces, pues el precio podría en ese caso pues estancarse, ¿ok? Podría estancarse. El RSI ya nos ha dado una señal de divergencia bastante clara en este punto. Se puede ver con claridad, ¿no? Movimiento a la baja y movimiento al trabado. Entonces, esto es una señal clara de que el precio pues podría dispararse de esta forma, ¿no? Es decir, podría generar un movimiento en suba. Pero vuelvo y repito, o sea, entrada de momento no existe, o sea, el precio, ya saben, más o menos, no más o menos, sino más bien ya saben qué es lo que nosotros siempre esperamos. Nosotros esperamos que el instrumento haga un rechazo en tres niveles. Entonces, aquí ya lo ha hecho de alguna forma, ¿no? Tenemos el primer rechazo, el segundo rechazo con la noticia, debería haber un tercer rechazo en este nivel. Entonces deberíamos ejercer uno, dos, tres y pum para arriba, pero aún nos falta la caída. Ustedes podrían decirme, ¿no? Bueno, entonces, si es que tenemos aún una expectativa de un rechazo en ese nivel, deberíamos esperar vender, ¿no? Sí, es la posibilidad más cercana, ¿no? Poder vender el instrumento sería una muy buena posibilidad. El problema de esta posibilidad es que si nosotros nos acercamos más al precio, está completamente enrangado esto, ¿no? Completamente enrangado este nivel de precio. Ahorita está como que queriendo reaccionar, pero aún no demasiado como para decir, mira, la tendencia por fin ha continuado con su nivel. Si ustedes se fijan, antes de la noticia, así estaba el mercado, completamente trabado, llena de mechas. Después de la noticia, hizo este gran movimiento donde el precio cayó con fuerza y subió con fuerza. Es decir, es el típico movimiento de una vela doji. Y después de la noticia, pues sí ha ejercido un movimiento en tendencia, como se puede notar, ¿no? Ha habido un movimiento en tendencia claramente bajista. Insisto, debería llegar al punto de acá para luego volver a subir, pero se ha estancado en los últimos parámetros del precio. Es decir, nos vamos a las figuras más de corto plazo, el precio se ha estancado por completo. Si ustedes pueden observar, aún estamos dentro de los rangos de oscilación. Entonces, el precio de querer romper este nivel, lo ideal sería que lo rompa, pero debería llegar al nivel de acá, ¿ok? Entonces,
tener cuidado, ¿no? Ahorita más bien posiciones, quizá la venta no sean tan buenas ideas a pesar de que la expectativa es de que caiga en el corto plazo. Y es porque estamos justo en un parámetro de oscilación, es decir, al vender nosotros en este nivel, estaríamos como vendiendo al precio más alto, o sea, al peor precio, ¿no? Estaríamos vendiendo el precio de 19,40, cuando lo lógico sería vender más bien a un precio más elevado, que sería 19,0290. Sería una mejor posibilidad. Nos ahorramos casi $1.50. Entonces, hay que esperar que esto llegue a niveles más elevados y ahí quizá vender, o incluso yo me arriesgaría a decir que este precio debería rebotar y no tanto llegar a los 19,02. Yo diría que incluso debería llegar a este techo, es decir, el precio debería, en el corto plazo, estamos hablando de un scalping, ojo, ¿no? Que caer, darse la vuelta, llegar al techo y en el techo, como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos, ¿no? 19,05. Ese sería un precio, pero espectacular para vender, porque además de ser un techo que ha ejercido mucha fuerza durante el día, es un precio muy elevado. Entonces, el precio muy elevado, lógicamente, si es que esto termina cayendo al nivel de acá, pues vamos a tener un mayor margen de ganancia, ¿no? Es decir, de venderle a 19,05 y terminar cerrándole a 19,95, son $10 de ganancia neta. A diferencia de que si vendemos ahorita a 19,00 casi prácticamente, acá son $5, es decir, reducimos nuestra rentabilidad a la mitad. Entonces, hay que aguardar, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren invertir en la sesión en asiática y europea, yo creería que esto se va a terminar de mover a las 9, 10 de la noche y va a moverse a esa hora. Ahorita está empezando, pero yo creo que va a moverse 9, 10 de la noche y va a moverse con fuerza a las 2, 2:30, porque generalmente ahí empieza la locura del mercado europeo. Entonces, 2, 2:30, ahí sí va a generar movimientos. O el pre-market, que sería la mejor opción, porque, bueno, durante la sesión asiática y europea tranquilamente puede hacer esto. Pero en el pre-market tú ya estás en este nivel. Pues como tú ya estás en este nivel, aquí lo que podría llegar a pasar es simplemente ejecutar la compra, obviamente con un stop loss prudencial, un lote normal, por decirlo así, y dejar esto que pues genere su movimiento al alza que estamos aguardando. De todas formas, no olvidar, ¿no? O sea, lo que estamos ahorita observando es una expectativa de que debería subir cuando tope este nivel, pero no nos olvidemos algo importante, y esta parte sí me gustaría mencionar. Obviamente ese nivel es importante, ese nivel es bastante claro que el precio debería caer para subir, porque tenemos divergencias, tenemos un montón de cosas que el precio lógicamente debe desarrollar. El problema detrás de esto es que, digamos que en este nivel vemos que el mercado tiene mucha fortaleza para quebrantar ese punto. Entonces, bajo esa expectativa, yo diría, espérense un poco más, quizá penetre un poco más el precio. Al final los precios no son exactos, ¿no? Es cierto que hay una base en 19,83, pero 18,93, perdón, pero no son exactos los precios, ¿sí? Entonces, como no son exactos, sería muy irresponsable decir justo en este precio va a rebotar. Puede ser más como puede ser menos, ¿sí? Es por eso es que yo nunca ejecuto órdenes pendientes, ¿no? Por una de esas razones. En efecto, lo que estábamos observando hace un momento, si ven que los precios se estancaron, lo que les decía, no, esta caída de aquí no pintaba bien, o sea, no iba a penetrar la caída, y si es que ustedes hacían pues la venta justo en este nivel, hubiera sido una venta en scalping desastrosa, porque estuvieran ahorita pues en contra casi el $1.50 que estábamos pronosticando, que ven que está subiendo, pero bueno, más allá de cualquier cosa, aquí lo vamos a jugar con centavos. La idea sería tomar una mejor entrada, ya sea en 19,05 en venta o en compra en 18,95. Y con eso estaríamos bastante claros de hacia dónde va el precio. ¿Sí? Sería mucho mejor. Bien, eso con el oro. Entonces, de momento el consentido, como suelen decir ustedes, bueno, no todos, pero hay que te dejarle quieto. Hay que dejarle bastante quieto, al menos hasta mañana, en el pre-market americano. Bien, nos vamos a las acciones. Hoy tuvimos una entrada en acciones y el mercado como tal, bien, ha desarrollado, bueno, primero, el precio ha caído, ¿ok? Como ustedes pueden observar, ha caído el nivel de precio, ha topado este nivel, ¿ya? Este nivel es el típico nivel de divergencia, donde ven que el precio, pues,
topa nuevamente ese punto y este punto es como un punto, un doble, se podría considerar como un doble rechazo. Entonces, seguimos en la posición en compra. Realmente el precio no, sí que se ha movido un poco a la baja, pero no lo suficiente, esa es la palabra, para decir, mira, voy a quebrantar la línea de tendencia. Y las noticias de mañana, el permiso de construcción, mucho me temo que pues no es una noticia que va a hacer que el precio pues se desplome, ¿no? O sea, que rompa tendencias, o sea, a duras penas hará retrocesos fuertes o hará grandes curvas como hoy hizo las ventas minoristas. Entonces, mañana probablemente, si cae un poco más, sería una buena perspectiva para comprar. Aunque si nos fijamos, yo creo que hay una buena perspectiva ahora también, ¿no? Si es que no hay ingresado en compra y ahorita una mejor expectativa en compra. Porque en la figura de corto plazo, además de las divergencias, los volúmenes bajos, las entradas en estocástico, ¿qué podemos observar? Pues si ustedes se dan cuenta, uno, dos, tres, o sea, un nivel en tres ejes, ¿ya? Un rechazo en tres ejes. ¿Y qué podría ocasionar? Que el mercado tienda a dispararse, ¿sí? Que el Nasdaq tienda a dispararse aún más. Sería una buena perspectiva. Sin embargo, no la vamos a tomar. Primero porque saben que en la sesión asiática no se toman acciones americanas. Primero porque no se mueven, es la principal razón. Y segundo, porque a veces, bueno, en este caso ya pasó la apertura, pero los brokers últimamente están cobrando swaps un poco más elevados de lo común. Entonces, es mejor cerrar las posiciones durante el día a mantenerlas porque está bastante caro el swap. No sé si alguien ya dejó operaciones abiertas más de un día. Está costoso. Ahí me costó, hasta la anterior semana me costó una que otra operación un poco de dinero, algo que no tenía presupuestado en esos niveles. Y es porque los brokers están en el tema de verano, siempre se eleva un poco el tema de los swaps. Y también, no en todos los brokers, pero en algunos sí se eleva también el tema de las comisiones. Entonces, Leonardo dice, sí ha subido bastante, sí, ha subido bastante. O sea, realmente ha subido muchísimo. Eh, por ejemplo, si ustedes utilizan un lote uno, ¿ok? Un lote uno. ¿Qué significa? Que cada dólar, ¿ya? Cada punto vale un dólar, ¿ya? En el oro, por ejemplo, un lote uno significa que cada dólar vale $100. Eso significa un lote uno en el oro. Entonces, si tú dejas un lote uno con un swap, al siguiente día te cobran $100 de swap. O sea, es fenomenal, o sea, es demasiado grande. Entonces, lo mejor es más bien abstenerse de dejar operaciones abiertas de momento. 0,07 centavos de swap, tengo uno que ingresé con un lote 0,10. Es casi lo mismo, no es casi lo que te digo, la misma referencia. Casi te cobran el valor de, de un PIB. Entonces es muy grande, o sea, eso no comúnmente no pasa. Ahora está pasando por el tema del verano, es normal, suele pasar, pero luego ya se comienza a regular todo. Sí, tenía una operación con lote y me sacaron con $132 de swap en el oro. Wow, ese está mucho más caro de lo que creí. A mí me salió normal, o sea, un lote $100 y dije, bueno, menos $100. O sea, sí me dolió un poco porque no tenía presupuestado eso. Sí, o sea, si te he dado swap a tu favor es porque estás haciendo operaciones en contra, es decir, no estás comprando, estás vendiendo, por eso te está dando swap positivo. Entonces, suele suceder lo contrario, ¿no? Cuando tienes operaciones en contra, por decirlo así, del mercado, te dan swap, ¿ya? Pero el problema es que como estás en contra del mercado, en algún punto sabes que el mercado podría corregir y podría haber pérdidas. Entonces, solo como dato adicional, ¿no? Que también se puede entregar swap, pero tienes que estar en contra del mercado. Bien, bueno, más allá de cualquier cosa, Nasdaq, no hay que, bueno, si van a ingresar, yo les recomendaría ingresar en pre-market, que dejen que se estanque. Me dijeron ahorita, apenas miren el mercado, se ha estancado un poco. Que un momento en la sesión asiática esto se vive estancando, ¿sí? Se vive estancando. Entonces, probablemente esto se estanque y mañana, ¡pac!, que sube de golpe. Entonces, las personas que están posicionadas en el Nasdaq terminen o dejen su posición normal, el mercado no va a ser gran cosa y déjenla que el mercado corra. ¿Sí? No se aceleren, dejen que el mercado corra, que siga ejerciendo su movimiento normal de precio, no va a haber mayores problemas, ¿sí? Dejen que el mercado siga teniendo su movimiento. Ahorita no se desesperen por encontrar una entrada, es un índice americano. El índice americano no se va a mover con mucha fuerza en el mercado chino, no tiene sentido. Sí, entonces sí va a ejercer algo de volatilidad, pero muy poca. ¿Sí?
Entonces, déjele más bien que este nivel en M5, casi una línea recta, trate de salir de ese nivel. Nada más que eso les pediría. Bien, nos vamos a bueno, Bitcoin, una breve repasada, como les había dicho, vamos a olvidarnos un poquito de Bitcoin porque Bitcoin está lineal, o sea, está casi que una línea recta. Hoy cayó un poco, pero no lo demasiado como para armar una tendencia. Y nuestra expectativa es que el precio de Bitcoin se deba desplomar hasta los 28.000. Sí, entonces ahorita sí que se desplomó un poco, dejó grandes rastros en el precio, pero no lo suficientes para mencionar que el precio aún se puede ingresar a la compra. De hecho, está casi tan lineal como siempre. Entonces, bajo esa figura de linealidad, yo les recomendaría más bien estancarse, ¿sí? Estancarse en ese nivel, o sea, abstenerse de invertir sería la mejor opción. ¿Sí? Para que no salgan operaciones en contra. Sería lo ideal en el tema de Bitcoin. Entonces, esto sí lo vamos a olvidar de momento, no de operar. Vamos a olvidarlo hasta que el Bitcoin llegue a más abajo. O sea, tiene que caer. Sí, tiene que caer para comprar. Ahorita está tan enrangado que no es ninguna buena idea comprar ni vender. Muy parecido al movimiento del oro, pero ha sido un poco permanente esto, ¿no? Bueno, eso con el tema del Bitcoin como tal, ¿no? Ahora, nos vamos a otros instrumentos. Vamos al instrumento nuevo que me había como pedido Said. Este instrumento es nuevo, no es de nuestra cartera, pero lo vamos a añadir en esta semana, pues a petición de uno de sus compas, y vamos a ver qué tal sucede. Rodolfo dice, ¿usted cree que baje alrededor de 27? Yo creo que va a bajar a 28, casi seguro, casi que te lo firmo así, que va a bajar a 28. El movimiento de Bitcoin es bastante particular, por decirlo así. Sí, y se mueve de alguna forma bastante lineal. Y se ha movido de forma lineal mucho tiempo. Como puedes ver en pantalla, se ha movido, vamos a eliminar las flechas, tendencia, enrangamiento, tendencia, y ahorita estamos en el enrangamiento, pero ese enrangamiento de aquí es un enrangamiento de suba falsa. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando el Bitcoin hace aceleraciones de precio, lo hace desde la parte inferior del enrangamiento. Es decir, miren aquí y aquí le falta. Primer punto. Segundo punto, el Bitcoin nunca se estanca con subas en esos niveles. Si ves aquí, nunca se estancó y aquí está estancado. No tiene sentido ese movimiento. Lo que nos está diciendo el precio del Bitcoin es que esto debe desplomarse hasta acá. Se desploma y cumpliría todos los parámetros. Nivel más bajo, todo el mundo piensa que esto va a seguir cayendo, no es cierto, subirá y va a subir y va a romper esta línea de tendencia sin dificultad. Ahora en la actualidad, esta línea de tendencia de enrangamiento ha tenido mucha dificultad. Entonces, son una de las características técnicas que tiene el precio que nos dice, ¿no? Y apunta técnicamente e históricamente a que el precio deba dirigirse hasta, yo digo 28.000, pero bueno, si es que la tendencia hace que caiga un poco más a 27.000, dudo mucho que rompa los 27.500, que sería casi a punto de romper la tendencia. Entonces, pongámosle así, ¿no? Entre 27.5 a 28.000 dólares serían los puntos de entrada idóneo del Bitcoin, ¿sí? Bueno, si es que su estrategia es una estrategia de trading, ese sería lo ideal. Pero si es que tu estrategia es una estrategia de holding, este es un buen precio de compra. Es decir, el precio de 29.000 no es tan malo. A duras penas te separas $1.000 del punto idóneo. Entonces, sí sería bueno también comenzar a holdear a este precio, ¿sí? Como para recabar un poco más de info. A ver, regresábamos al tema del nuevo instrumento que les decía. A ver, entonces, bueno, vamos a analizar el instrumento de cero. Como ustedes muy bien saben, lo primero que hacemos es dirigirnos a el gráfico mensual. Y en el gráfico mensual observamos la tendencia. Esta es como es una divisa y se ve que la divisa es bastante uniforme. Entonces, esta divisa como tal está generando una oscilación digno de todas las divisas, ¿no? No olviden cuál es el fundamental detrás de esto. El Producto Interno Bruto de los países se mueve en ciclos de mercados. Entonces, las divisas, como representación del comercio exterior y obviamente de la producción nacional, también se va a mover en ciclos de mercados. Entonces, por eso es que esto se mueve de forma oscilatoria. Dicho esto, ya saben, máximos y mínimos. Máximo, vamos a hacer un mínimo.
Bien, esos son como los institucionales más grandes que hay que seguir en este precio, ¿sí? Son como los institucionales deseados. Perfecto, llevamos a este nivel de acá. Listo. Entonces, ¿qué se puede observar de momento en el largo plazo? Es que esta divisa ha quebrado este institucional y lo lógico es que podría llegar al institucional de acá. Algunos con preceptos técnicos, este punto de aquí está justo en el nivel de la sobrecompra, ¿sí? Y este punto de acá está llegando a los niveles de la sobrecompra. Estocástico aparentemente hizo ya un cruce de líneas, aparentemente hizo un cruce de líneas estocástico, pero aquí la parte importante del asunto es que si nosotros nos acercamos más a la línea de estocástico, no tanto, ahí. Hizo un primer cruce, pero ha sido un cruce de engaño. Si ven que el precio otra vez, perdón, el indicador otra vez está queriendo acelerarse al movimiento de sobrecompra, ¿qué quiere decir esto? Que el precio aún quiere llegar a subir, entonces no te da señal en venta aún, sino te está dando una señal en compra. Si me voy al gráfico de semanal, se puede ver con mucha claridad el impulso del precio. Pero ojo, aquí mucha atención. Aquí hay una gran diferencia a la diferencia del yen japonés. En el yen japonés, cuando tienes un institucional, esto se desploma, ¿verdad? En este instrumento no. En este instrumento se está moviendo por ciclos. Alcista, se cae. Alcista, se cae. Alcista, tiene que completar su ciclo. Estamos no a medio ciclo, digamos que nos falta un poco más para que acabe. Topa este nivel y aquí recién seguramente va a comenzar a desplomarse. ¿Por qué tan seguros de que puede llegar a ese nivel? Porque he quebrantado este nivel de acá. Y como les dije en la explicación del Bitcoin, no quebrantó con mucha debilidad, sino más bien hizo con precios enteros. Si bien es cierto, en su punto sí generó algo de volatilidad, pero no a tal punto en el que se estancó meses o semanas, sino 2 semanas y listo, y la rompió. Se acabó, ¿ok? Entonces, por eso es que este volumen indica, y a propósito de eso vamos a poner el volumen a ver cómo está, podría indicar que puede llegar al nivel de acá. Ingresemos el volumen. Volumen de precio, nada, nada despreciable. Bueno, realmente no nos dice mucho. Si ustedes se fijan, pues es casi que lineal el volumen de precios, salvo ciertos parámetros, ¿no? Se puede ver una ligera tendencia alcista, pero muy ligera realmente, no diría como para tomar decisiones en el largo plazo. Bueno, llegando a los puntos anteriores, ha roto los movimientos institucionales. El RSI sí es verdad que está llegando al nivel de sobrecompra, pero no está haciendo divergencia. Y si no hace divergencia, significa que el precio podría continuar, o sea, nada le detiene aún. El estocástico está en sobrecompra, pero aún no ha hecho ningún cruce, entonces, pues el mercado podría subir. Si nos vamos a diario, sigue teniendo pinta de subir, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar? Primero, el quebranto del institucional. Segundo, un punto a la alza. Tercero, aparentemente puede haber un techo aquí en el RSI, aparentemente, pero dudo mucho que lo rompa porque pues obedecemos de la figura de largo plazo que ya les dije con anterioridad, que más bien está generando un punto en convergencia más que de divergencia. Entonces podría llegar a subir, incluso romper ese nivel. Estocástico nuevamente llegando al nivel de sobrecompra, pero sin dar señales de querer voltearse. Y aquí sí podríamos, digamos que inferir un poco en el volumen. Si ustedes se fijan, la tendencia es claramente alcista y el volumen es claramente alcista, sin ninguna señal de debilidad. ¿Qué significa? Que la tendencia va a continuar, básicamente. Aquí yo lo que les recomendaría en este tipo de instrumentos, los osciladores funcionan bien, ¿ya? Sí funcionan bien. Como ustedes pueden ver, son un poco más difíciles de leer, ¿ya? Porque obviamente es una tendencia y son osciladores. Entonces, va a ser más difícil. Pero aquí yo les recomendaría más bien utilizar medias móviles cuando se tratan de movimientos bien verticales como este, utilizar una media móvil para hacer ingresos y salidas o cambios de tendencia. Entonces, vamos a ingresar aquí medias móviles, ¿sí? Vamos a ingresar una de 30 y 60. Creo que esta estrategia sí les había dicho, ¿no? Utilizar el doble del promedio de la media móvil
de la primera. Básicamente te indica el movimiento normal de mercado, ¿sí? Y hacia dónde podría generar el cruce, ¿sí? Es una estrategia básica, pero muy efectiva cuando se trata de movimientos técnicos, como este. Entonces, a ver, ¿en qué te dice la media móvil? Cuando existe un cruce de medias móviles, significa cambio de tendencia. Entonces, por ejemplo, aquí venimos de un mercado de caída, cruce de media móvil, cambia de tendencia. ¿Hasta dónde va a cambiar de tendencia? Hasta el próximo cruce. Cruzó la media móvil, cambia de tendencia. ¿Hasta dónde? Hasta el próximo cruce. Cruzó, cambia, sigue la tendencia al alza y no hay cruce. Si no hay cruce, ¿qué significa? Se dispara. Simple. ¿Ya? Entonces, ¿hasta dónde podría dispararse? Esto aún no lo sabemos. Aquí podríamos utilizar bandas de Bollinger, pero de momento, bueno, sí lo sabemos. Sabemos que se va a disparar hasta el institucional, ¿ya? Pero si tú quieres como que un objetivo más cercano, podrías utilizar bandas de Bollinger, también es otra buena opción. Lo que sí les recomiendo es, ahorita no hay ingreso por si acaso, ¿no? El ingreso debe hacerse bajo esta estrategia, ojo, estamos utilizando bajo esta estrategia, debe utilizarse cuando el precio está bordeando la media móvil de 30 o la de 60. Ahí se hacen los ingresos. Entonces, el precio ahorita está muy elevado, debe haber una corrección pequeñita que te bordee esta media móvil. Y cuando te bordee, ese es tu precio de entrada. Leonardo dice, la diferencia entre la media móvil exponencial que pusiste, las dos son exponenciales o no, déjame verles. Exponencial, exponencial, las dos son exponenciales. A ver, ¿por qué son exponenciales y no lineales? A ver, esto es estadística pura. A ver, cuando uno hace una media móvil, ¿qué es una media móvil? Una media móvil es un promedio de precios, ¿ok? Entonces, si tú pones una media exponencial lineal o simple, ¿qué es lo que estás diciendo? Que estás haciendo un promedio simple de los precios. ¿De cuánto? De los últimos 60 periodos, ¿ok? Estás haciendo, los últimos 60 periodos serían las últimas 60 velas, por decirlo así, ¿ya? Cuando pones una media exponencial, ¿qué significa? Que va a ser un promedio exponencial, es decir, haces un promedio de los últimos 60 precios, pero comparados, por eso es exponencial, con todo el mercado. Entonces se utiliza comúnmente para precios, para ese tipo de precios o en tendencias, medias móviles exponenciales. Ahora, si tú no quieres saber como la realidad de todo el mercado, sino solo quisieras saber a corto plazo, ahí te convendría una media móvil lineal, que se aprieta un poco más el precio por la fórmula estadística, pero al final te serviría como para hacer scalping, por ejemplo, ¿ya? Esa es la diferencia entre la lineal y la exponencial. Ya, a ver, nos vamos a H4 y aquí miren lo que les decía, ¿no? Topa las medias, compra, 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 compra. ¿Qué falta? Caída. Entonces, ahorita probablemente caiga. Esto ya estamos hablando casi de scalping, ¿no? Que cae. Perfecto. Cae y cuando te tope estos precios, comprar. Comprar los precios de este instrumento, ¿sí? Entonces, así te puedes apoyar, como puedes ver, de una mejor forma a través de medias móviles y no tanto pues de osciladores, que vuelvo e insisto, son muy buenos y aquí los osciladores claramente nos están diciendo que también va a haber una venta. Si no, miren estocástico, miren el volumen está cada vez más bajo, el RSI está en sobrecompra, entonces todo nos dice que también va a caer, ¿ya? Pero como estamos en una tendencia, la tendencia lo que te va a decir es que sí, en efecto, voy a caer, pero para luego llegar hasta el punto institucional, ¿ok? Entonces, comúnmente, vuelvo e insisto, también esta estrategia, bueno, deberían ustedes omitir el tema del RSI y el volumen y el estocástico, pero esta estrategia siempre es volumen más medias móviles. Y es una estrategia bien usada para acciones, por ejemplo. O sea, tú compras acciones de Apple y tú dices, bueno, yo sé que todos van a crecer, pero yo quiero saber cuál es el punto exacto de compra. Ya, el punto exacto es cuando tienes un volumen elevado o un volumen, más bien un volumen decreciente, una corrección a la media móvil. ¿Listo? ¿Sabes que va a seguir creciendo? Sí, pero ya sabes cuál es el punto exacto donde debes comprar el instrumento, ¿ya? Entonces, vuelvo, insisto, son estrategias para acciones, pero en este caso en específico utilizamos para este instrumento debido a que ha tenido un parámetro muy, muy tendencial, ¿ok?
No significa que siempre así vayan a ser los instrumentos. Específicamente este lo ha hecho de esa forma. ¿Ok? Entonces, recomendación de inversión, insisto, esperar la caída de precio. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de H4 o H1. Topa la media móvil, compren. Y esto se va hasta el institucional. Y sigan comprando, comprando, comprando cada vez que reboten las medias móviles. Y sálganse del mercado cuando te hace un cruce, te hacen estos cruces. Cuando ya te está por hacer un cruce, salte del mercado y listo. Vas a tener éxito. O lo idóneo sería para no esperar, porque el efecto, en cambio, esa es una deficiencia de la estrategia. El efecto es que hasta que haga el cruce, pues el precio se demora, ¿no? Entonces, un buen punto de salida sería el institucional. Es decir, aquí podría haber una reacción fuerte. Entonces aquí sí que te podría valer los osciladores, porque los osciladores, pues valga la redundancia, oscilan y te dicen que el periodo alcista de este precio o este tipo de cambio ha culminado y se viene el nuevo periodo bajista, si es que es el caso. Si es que no, los mismos osciladores te van a dar señales como la que vimos antes, donde el mercado tranquilamente te puede dar como que un falso cruce, como este. Ese es un falso cruce, donde cruzó pero no cayó y quiere más bien subir. Entonces, eso también te pueden decir los osciladores, ¿ok? Entonces, con este instrumento, bueno, básicamente vamos a cerrar la sesión. Bueno, vamos a regresar al oro. Quiero ver si ya subió hasta el piso, al techo que dijimos, para dejar la última recomendación. Y sin efecto, ¿no? Miren. A ver, estábamos aquí en el oro, ¿no? Justo lo que estábamos viendo y les decía que no vendan, sino que esperen hasta que eso se valore y se disparó. Miren, de lo que estaba en 19.00, acaba de subir $3 en aproximadamente media hora, que es bastante bueno. Pero insisto, ahorita podría haber una venta. Yo no vendería. Como les dije, ¿cuál es el mejor punto de venta hoy? Yo creo que va a ser los 19.05 aquí. Este va a ser un punto, pero bellísimo para vender. ¿Y qué le falta? Apenas $2. Entonces, espérenle y bueno, si quieren poner orden pendiente, háganlo. Pero bueno, si no, yo diría que es mejor. Dejen que esto en este nivel caiga y si cae este nivel en pre-market, compren si les da la señal de compra, que sería como que lo mejor realmente para cerrar, empezar el día de hoy, pues bastante bien, ¿no? Bien, preguntas finales, por favor. David me dice, profe, ¿se puede demostrar cómo tiene configurado el estocástico? Normal. Aquí puedes ver, de hecho. Aquí está. Pero, a ver, insertar, indicadores, osciladores, estocástico. Ya, así está. Sí, o sea, es el por default, el que le tengo. Yo no le modifico. Yo nunca modifico ningún indicador, solo las medias móviles, pero ya depende. Cuando hay ruido, no hay ruido de mercado. Esas son las únicas que modifico. De ahí no modifico ninguna porque el indicador, bueno, como siempre les digo, ¿no? El indicador lo único que hace es darles una perspectiva diferente del precio. Es decir, si el precio te dice estoy sin sobrecompra, el indicador debe decirte sobrecompra, ¿ya? Cuando tú comienzas a modificar los indicadores, es para que el indicador te diga algo que no es. Es decir, tú dices, estoy en sobrecompra, pero el indicador te dice, no, aún falta para la sobrecompra. Y ahí comienza a ser el trading más subjetivo. ¿Por qué? Porque el indicador te dice que falta y el precio te dice que no. Entonces, ¿a cuál hago caso? Entonces, para evitar eso, mejor es utilizarlo por default, que es la fórmula con la cual nació el indicador, y te basas únicamente en precio y el indicador es una suerte de coincidencia de hacia dónde puede dirigirse el mercado. Para mí es una buena perspectiva del trading, pero hay personas que sí modifican, hay personas, incluso los brokers de XM alguna vez seguramente les habrá ofrecido indicadores, ¿ya? Ya depende de cada trader. Yo pienso eso exactamente sobre el tema del análisis cualitativo. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, para ir cerrando la sesión? Todo Perfecto. claro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esperemos que el precio siga un poco más arriba. Como pueden ver, sigue subiendo. Y bueno, esperando que esta sesión pues les haya gustado.
les dejo, que tengan una linda noche. En 15 minutos vamos a ver las noticias de los tipos de interés de Nueva Zelanda. Y nuevamente, gracias a todos ustedes por su tiempo, esperando que esta clase les haya servido muchísimo y cualquier cosa ya saben que me pueden escribir. Nos vemos, chau. Gracias, buenas noches con todos.